Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente es un gran gusto para mí estar acompañándoles. Un cordial saludo a toda la Iglesia Granero de Dios Internacional. Siempre para mí es un honor estar con ustedes. Abrazo a los pastores, la familia que son amigos personales y por supuesto mencionar al ministerio Promise of Life, que sigue bendiciendo vidas a través de todos los medios virtuales y a través de todas las plataformas que puedan existir. Hoy, en esta noche, quiero compartir un tema que considero importante y creo que el Señor lo ha puesto en mi corazón, porque vivimos tiempos en los que la gente reconoce que hay un propósito de Dios, que hay un plan de Dios en las cosas que suceden. Usted escucha en la calle acerca de la pandemia, acerca de las guerras, y la mayoría concuerda en que eso está en la Biblia. Sin embargo, muchas personas no saben acercarse a Dios. Incluso hemos visto en los últimos tiempos dentro de la iglesia, y hablo de la iglesia en general, muchos cristianos que tienen ideas un poco alejadas de lo que dice la palabra del Señor, apoyando ideologías, apoyando movimientos, incluso frentes políticos, y bueno, pareciera que tenemos un concepto de cristianismo muy corto para la idea de lo que el Señor quiere para su iglesia. Así que el tema que quiero tratar es cómo acercarnos a Dios, cómo conocer al Señor, cómo precisamente poder experimentar esa transformación y ese encuentro en lo que Dios quiere de nosotros. Así que quiero usar un pasaje que es muy conocido, una historia bíblica que el Señor Jesús vivió y que quedó escrito en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, donde él tiene un encuentro con una mujer samaritana, muy famoso encuentro, en el que el Señor le revela que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar al Señor en espíritu no es simplemente cerrar nuestros ojos, es saber que Él está en todo lugar, saber que Él está en todas partes y que evidentemente todo lo que hacemos tiene que ser para agradarle a Él. Y adorarle en verdad es adorarle por lo que Él dice de Él, no por lo que pensamos o lo que nosotros consideramos debería ser, sino por lo que Él dice de Él. Así que este encuentro es muy ilustrativo, muy didáctico, y el Señor quiere demostrarnos muchas cosas a través de Él. Quiero leer los versículos 1 al 5 del Evangelio según San Juan, capítulo 4, pero luego vamos a hacer un estudio de todo el capítulo. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí nos muestra una escena. Jesús estaba predicando en distintas regiones, pero escuchó que los samaritanos ya comenzaban a hablar de él. Y dice la palabra que quiso ir a Samaria. Le era necesario pasar por ahí. Evidentemente Jesús todo lo que hacía y todo lo que hace lo hace con un propósito, y por lo tanto él halló una manera de acercarse a Samaria porque él quería que también le conocieran ahí. Ya se había corrido la voz, él está haciendo discípulos, incluso más que Juan. Hace una aclaratoria que Jesús no los bautizaba, pero sabíamos que era en el bautismo de Jesús. Así que él
ve necesario llevar el evangelio a Samaria. Ahora, sucede algo. Él busca a propósito ubicarse en un lugar estratégico y se sienta en el pozo de Jacob, un pozo que Jacob le había dado a José. Imagínese la importancia de ese pozo para la gente del lugar. ¿Okay? Su padre Jacob, el padre de las 12 tribus, le da como heredad ese pozo a su hijo favorito, a José. Así que ellos consideran que son bendecidos. Y Jesús se sienta ahí porque sabe que todas las personas van a ese lugar. Ahora, sucede ese encuentro del que estábamos hablando, que no es para nada casual. El versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer viene, a ver, esto es en el contexto cultural en el que se desenvuelve, todo es muy importante. Primero, una mujer. Es casi prohibido, según esa ley, que una mujer entable conversación con un hombre sin tener una relación, porque enseguida iban a pensar que podían estar en adulterio y podían ser apedreados. Así que, con toda seguridad, la mujer trató de ignorar lo más posible a Jesús. Y aparte, samaritana, que ya como sabemos, no se llevan bien con los judíos. De hecho, la mujer le dice, el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una disputa cultural. Samaria, en tiempos antiguos, había sido invadida por asirios y habían sido llevados cautivos. Así que todos habían sido llevados, los hombres, sobre todo los jóvenes más fuertes, las mujeres señoritas, y quedaron en la ciudad las prostitutas y las personas enfermas, aquellos que no tenían ninguna utilidad para el imperio. Pero ¿qué sucedió? Que hombres y otras personas del imperio asirio vinieron a Samaria y se casaron y tuvieron hijos con esas mujeres prostitutas que habían quedado ahí, o con las enfermas, o con las ancianas, o con las viudas, y de ahí se comenzó a levantar una generación. Eso para los judíos era algo terrible. Primero, ellos siempre se sintieron orgullosos de ser descendientes de Abraham, un linaje puro. No se mezclaban con otras naciones, y mucho menos con imperios invasores. Así que los samarios para ellos eran impuros, y por eso la mujer se asombra de que Jesús le entable una conversación. Ella dice, es que judíos y samaritanos no nos podemos tratar. Ahora, quiero resaltar algo aquí muy importante. Número 1, Jesús es quien busca el encuentro. Él es el que propone, él es el que pide agua. Sabía que la mujer no iba a conversar con él. Y él viene a Samaria con una intención, predicar el evangelio. Y tiene que buscar la forma de que las personas lo escuchen, pero siendo judío no lo van a escuchar. Así que él propicia el encuentro. Eso lo hace el Señor. Sabemos que nosotros no podemos conocer a Dios si Él no se revela a nosotros. No hay forma. El ser humano nunca iba a ir al cielo. Nunca tendría idea de lo que habría fuera de este globo terráqueo. De hecho, todavía hay personas que dudan que haya algo fuera. Así que el ser humano nunca iba a ir allá. Fue el mismo Dios quien propició el encuentro y la relación con nosotros. Eso hizo Jesús. Lo siguiente es que la mujer viene al Señor y viene con una idea preconcebida, con una idea cultural formada. Tú eres judío, algo tuvo que ver en Jesús, quizás su forma de vestir, de hablar, su fisonomía, algo diferenciaba a Jesús de los samaritanos, y que ella dijo, este es judío. Pero ella tiene una idea, un concepto. No puedo hablar con este judío. Para la mujer, Jesús simplemente es un judío, un hombre común y corriente, alguien con el que ella no podrá tener una relación. Eso también es casi una parábola vivida de lo que es el ser humano. Cuando nosotros le hablamos a las personas de Dios,
Muchas veces la gente, o la mayoría de las veces, las personas tienen un concepto preconcebido que la cultura les ha inculcado. Muchos dicen, pero Dios es bueno, así que me tiene que perdonar o me tiene que amar. Otros dicen, al contrario, Dios es malo porque envía gente al infierno. Cada uno tiene un concepto. Yo me acerco a Dios a través de la Virgen, de mis ídolos. Es decir, cada persona tiene una idea, algo que la cultura le ha inculcado. Y viene a Jesús con esa idea, pensando que su relación está limitada a lo que sabe. Esta mujer pensó, este es un simple hombre, un simple judío, con el que yo no puedo tener una conversación. Muchas personas dicen, yo por mis obras, yo por mis conceptos, por lo que me enseñaron, porque voy a la iglesia o voy a misa, por eso ya yo tengo una relación limitada. Entonces Jesús lo que va a hacer es a derrumbar esos conceptos. Eso hizo Jesús con nosotros. Eso hizo el Señor con cada uno de nosotros. Él le dice a la mujer, respondiendo Jesús, el versículo 10, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué hace el Señor? El Señor revela su plan, revela su propósito en la tierra. Dice, si supieras que yo soy un regalo de Dios para ti. Dice, si supieras quién es el don de Dios. Y la palabra don significa regalo, gracia, algo que se da sin que se merezca. Él le está diciendo, este que tú ves aquí es un regalo que Dios ha dado y que tú tienes la oportunidad de conocer y de comenzar a relacionarte, de comenzar a disfrutar de ese regalo. Eso para ella seguramente fue algo totalmente nuevo y algo que, bueno, rompió el hielo, como diríamos nosotros. Ella viene con una actitud. Este es un hombre con el que yo no me puedo relacionar. Un simple hombre, un simple judío. Pero resulta que Jesús revela su plan, su propósito. Decía, todos nosotros venimos con ideas preconcebidas, pero cuando escuchamos el plan de Dios, entonces el Espíritu Santo actúa en nosotros y se rompen todos los conceptos y no nos queda otra que rendirnos al Señor. Esto nos demuestra que la mejor manera o que la única manera de conocer a Dios realmente quién es acercándonos a Jesús, quitando cualquier velo, cualquier idea, cualquier concepto, cualquier cosa preconcebida que traigamos. Y que cualquiera que nosotros querramos traer a Jesús, también tenemos que orar y ver que esas ideas sean rotas y que no podamos venir a Jesús velados, sino con una revelación plena de quién es Él. Por eso mucha gente falla hoy, porque quiere acercarse a Dios con sus propias ideas, pensando Dios tiene que, como si Dios tuviera que someterse a nuestra lógica y a nuestros planes. Y Dios no tiene que, Dios es. Eso se llama adorarle en verdad. Cuando sabemos quién es Él por lo que Él dice que es y no por lo que nosotros decimos o pensamos que Él debe hacer. Jesús se revela a ella. Entonces, cuando seguimos leyendo el texto, vamos a ver un cambio brusco de actitud en la mujer. Fíjese que en el versículo 10, el Señor le dice, si supieras quién es el don de Dios, entonces tú más bien te acercarías. Y el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Hay algo muy importante ahí. En el versículo 7, versículo 9, la mujer dice, tú eres un judío, yo no puedo hablar contigo. Pero Jesús se revela y en el versículo 11, la mujer cambia el concepto y ya no dice que Jesús es un simple hombre, un simple judío. Ahora lo llama Señor. Dice Señor. En esos tiempos, esa palabra tenía un gran significado. Denotaba reconocimiento de autoridad. Las persecuciones en la iglesia comenzaron a partir del momento que los cristianos se negaron en llamar Señor al César, porque él quería que le llamaran Señor, que le adoraran, y los cristianos, sobre todo los cristianos judíos, sabían que llamar Señor a alguien era someterse a su voluntad. Por eso no lo llamaban Señor. Para ellos, Señor solamente era Dios.
y para los cristianos de ese tiempo, Señor solamente era Jesús, quien se había ganado el derecho a gobernar sobre ellos por su sacrificio en la cruz y por el amor demostrado. Así que el hecho de que esta mujer le llame Señor a Jesús, está reconociendo que Él tiene una autoridad y que Él ahora se ha ganado su respeto y su atención. Así que fíjese, se acerca a Jesús o se acerca, llega, Jesús le habla y ella piensa, este es un simple hombre, ideas concebidas. Pero una vez Jesús se revela, entonces ella reconoce, Él tiene autoridad, Él es el Señor. Nosotros quizá pensamos en que Dios se somete a nosotros y que nosotros podemos de alguna manera obligar a Dios a hacer cosas. Y mucha gente en el mundo piensa de esa manera. El famoso concepto de que si Dios es amor, tiene que amarme como soy, Dios me acepta como soy. Dios te recibe como eres, pero no te acepta como eres. Si te aceptara como eres, no te cambiara. Él nos recibe, evidentemente, como somos, pero nos cambia en el proceso. Él, a medida que tenemos un encuentro con Él, todas nuestras ideas se van desarmando y no nos queda otra que ser transformados conforme a la medida que Él quiere y conforme a la imagen que Él quiere formar en nosotros. Entonces, para conocer a Dios hay que acercarse a Jesús, pero hay que acercarse y quitar cualquier idea. No podemos mantener un concepto, tenemos que ser una hoja en blanco, tenemos que deconstruir todos esos conceptos que tenemos, todas las ideas formadas, culturales, todo lo que forma parte de nosotros. Tiene que ceder. Juan, el Bautista, decía, yo tengo que menguar para que Él crezca. Mientras haya menos de mí, habrá mucho más de Él. Así que es necesario acercarse al Señor, pero en la voluntad de que Él transforme nuestras vidas. Solo así vamos a conocerle, solo así vamos a experimentar quién es Él y qué es lo que puede hacer. Esta mujer tenía conceptos. Yo no me puedo acercar a Él porque es un judío. Jesús se reveló a ella y ella cambió. Y ahora no solo aceptó acercarse, sino que reconoció su autoridad. Lo llamó Señor. Pero la conversación sigue. En el versículo 12, ella comienza a darle argumentos y a preguntarle, ¿quién eres? O dime más, porque tú acaso eres mayor que nuestros padres, que nuestros antecesores, quienes nos heredaron todo lo que somos. Entonces, Jesús le dice en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que le doy será una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Entonces Jesús hace algo en el versículo 16. Le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús confronta la situación de la mujer. Ella le responde y le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjese, la mujer llega con conceptos, con ideas. Jesús se revela, rompe las ideas. Ella se somete a Él. Pero para que el encuentro pueda ser vivido y para que pueda ser una bonita experiencia plena en Dios, el Señor tiene que confrontar su situación moral y su situación espiritual. Con toda intención el Señor le dice, llama a tu marido. Él sabía lo que estaba sucediendo. Él no lo hace a manera inocente para predicarle el evangelio a la familia. No, no. Él lo hace confrontando a la mujer, revelando su pecado. Si Jesús hubiera conmigo o hubiese hablado conmigo el día que yo llegué a Él, me hubiese dicho también cuál era la situación. De hecho, me la hizo ver. Y creo que a cada uno de los que está aquí, el Señor nos hace ver cuál es nuestra situación, cuál es nuestra condición. Si Él no puede transformar nuestra vida desde lo más profundo y en las cosas aún más ocultas, entonces el encuentro no será pleno. Si queremos tener un real encuentro con Dios, el Señor tiene que revelar nuestro pecado. Nosotros muchas veces pensamos
en que a la gente no hay que señalarle su pecado para que no se vaya, para que no se ofenda. Pero vemos que el Señor sin ningún temor le dice a la mujer, tú estás en una condición indebida. Dice, el Señor le dijo, has tenido 5 y el que ahora tienes no es tuyo. El Señor no está escondiendo nada, no está empañando, cubriendo nada el pecado. El Señor señala el pecado. Es por eso que nosotros estamos señalados a llamar al pecado como es. No importa la condición. Y si la persona se ofende, en mi punto de vista, creo que es mejor. Porque si el evangelio no te ofende, si el evangelio no te incomoda, entonces el evangelio no está siendo bien predicado. Porque no podemos solo recibir lo que nos gusta. El Señor quiere confrontar lo que a Él no le gusta. Así que cualquier cosa que Él esté tratando en tu vida, en mi vida, revelando, quitando, cambiando, Él lo está haciendo precisamente para que nosotros seamos transformados y podamos tener un encuentro real con Dios. Así que la mujer se asombra de lo que le dice. Y en el versículo 19, la mujer profundiza más en el conocimiento del Señor. Y dice, dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjese, primero es un simple judío. Jesús se revela y pasa a ser Señor, autoridad. Pero luego cuando confronta su pecado y ella se ve expuesta delante de él, que no tiene nada que esconderle, porque él conoce todas las cosas. Entonces todavía lo sigue subiendo de nivel y le dice, ahora no eres solo judío, no eres también el Señor, sino que ahora eres un profeta. En estos tiempos, los tiempos bíblicos, el profeta era la mayor autoridad. No había nadie para un judío, para un creyente, con más autoridad que un profeta. Si usted lee la historia bíblica, es un profeta, el profeta Samuel, el que unge a Saúl como rey. Y el pueblo no protestó. Si el profeta lo dice, así es, porque es la voz de Dios. Ese mismo profeta es el que confronta a Saúl y le dice, Dios te desechó, ahora ha levantado otro. Y la gente acepta a David por encima de Saúl, porque el profeta lo ungió. El profeta es la máxima autoridad. De hecho, cuando David comete su error con Betsabé, solo el profeta se atreve a ir delante del rey, pararse delante del rey y decirle, eres un pecador y actuaste mal, porque hiciste esto y esto y esto. El profeta Natán. Así que el profeta es la máxima autoridad, mucho más que un rey, mucho más que un sacerdote, mucho más que cualquier persona, que cualquier maestro. El profeta es la máxima autoridad en el ámbito espiritual para estas personas. Y que la mujer le haya dicho a Jesús, me parece que eres profeta, es porque mientras más se relaciona con él y mientras Jesús más se revela y también le revela a ella su condición, ella tiene la libertad de acercarse más al Señor y tener un conocimiento más pleno. Lo que quiero decir con todo esto es que aun cualquiera que sea nuestra idea, no vale nada delante de Dios. Él es quien sabe todas las cosas. Así que no hay ningún concepto humano, natural, cultural, religioso, que pueda valer por encima de lo que Dios dice. Número 1. Número 2, cuando Él se revela en nuestra vida, se rompen todos los conceptos. Él comienza a tener autoridad en nosotros. Pero para que el encuentro con Dios sea un encuentro realmente provechoso para nuestra vida, Él debe revelar nuestra condición para poder transformarnos, para poder limpiarnos. Y mientras más revele lo malo y mientras más cosas quite y limpie de nosotros, más conoceremos de Él. Entonces, Él seguirá teniendo más autoridad en nuestra vida. Es en este cuadro, en este escenario, cuando Jesús le dice a la mujer, a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. No se lo dice al principio, cuando comienza la conversación, ella no lo podía comprender, ella tenía muchos conceptos. Primero ella tiene que conocer el evangelio y conocer el plan de Dios. Y tampoco se lo dice cuando ella reconoce que Él es el Señor y le da autoridad. No, ella tiene pecados que no le pueden permitir adorar a Dios. Entonces Jesús va derrumbando, deconstruyendo, quitando
todo lo que la mujer piensa, todo lo que la persona dice, para plantarlo de él. Y es ahí, cuando somos transformados, cuando somos regenerados por el poder de Dios, cuando ya el pecado que está en nuestra vida es quitado, que Él entonces nos muestra cómo es ser un verdadero adorador. Nos muestra cómo es ser verdaderamente agradable a Dios. Si usted lee 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14 al 17, dice que el Señor nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y a través de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiere decir que el Señor, una vez nos transforma, en cualquier lugar donde estamos, cualquier cosa que hagamos, se convierte en adoración para Él. Pero no lo podemos hacer mientras sigamos viviendo según nuestras ideas. No, tiene que ser a la medida de Él, a la forma de Él, según como Él lo ha establecido. Tiene que haber una transformación y para eso Él tiene que revelar nuestra condición. Es lo que Él hizo con la mujer. Es lo que esta experiencia nos está enseñando. Y el Señor entonces logra su cometido. Le dice, Dios, llegará un momento en que no tendrá nada que ver el lugar, la ciudad, el momento, sino el corazón de la persona. A Dios se le adora como Él es, en espíritu, porque Él está en todas partes, así que en todo lugar debe haber actos y muestras de adoración. Y lo otro es que se le adora en verdad, y la verdad es Él. Juan 17, Jesús oraba y dijo, Señor, que ellos te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, para que tengan vida eterna. Revélales tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que la verdad es lo que Dios dice, y adorarle en verdad es adorarle según lo que Él dice que Él es, y no según lo que yo pienso. Todo eso necesita ser removido, transformado a través de un encuentro con nuestro Señor. Después que el Señor le revela esto a la mujer, de cómo debe adorar, entonces ella todavía profundiza y crece más en el conocimiento del Señor. Dice en el versículo 30, en el versículo 28, perdón, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean, este hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será él el Cristo? Así que fíjese, comienza siendo un simple judío, un simple hombre para ella. Se revela a ella, le revela el propósito de Dios, entonces gana autoridad y pasa a ser Señor. Una figura a la que ella reconoce debe respeto y se somete a su voluntad. Pero el Señor trata con su corazón, trata con su condición, transforma su vida. Y ella dice, ahora este es profeta, mucho más alto, tiene un nivel mucho más allá de lo que yo podía ver. Jesús sigue y le dice, te voy a enseñar cómo adorar al Padre, cómo acercarte a Dios. Y ella dice, no, no es solamente un judío, no es solamente un señor, ni siquiera es solo un profeta. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías enviado por Dios. El conocimiento sigue creciendo mediante ella va teniendo una relación más íntima con Jesús, porque eso le permite al Señor ir transformando su vida, ir mostrándose cada vez más a ella. El Señor es infinito, nunca terminaremos de conocerle. Así como esta mujer experimentó procesos de conocimiento y de transformación, nosotros también necesitamos experimentar todos estos procesos y toda esta transformación en nuestra vida a través de un conocimiento pleno del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. No significa tener mucha información de Dios, saber mucho de Dios, conocer muchos textos bíblicos, no. Significa tener una relación cercana, de manera que podamos conocer y acercarnos tanto a Él, que sepamos qué quiere y qué demanda de nosotros y qué tiene para nosotros. La mujer samaritana lo vivió. Fue un encuentro, una experiencia gradual, podríamos llamarle. Mientras más se acercaba, más lo experimentaba.
Y mientras más apertura tenía para escuchar a Jesús, más él fue haciendo en su vida. Mientras más él reveló su propósito y su intención en ella, ella pudo también más acercarse a él. Es algo hermoso, es una combinación, es una compenetración con el Señor. Y no podemos hacerlo hasta que no tengamos la disposición de acercarnos. En este tiempo donde hay tantas voces, donde se habla tanto, se conoce, se manifiesta mucho conocimiento y si hay muchas teorías, nosotros necesitamos ir a la fuente de la sabiduría. Necesitamos ir a quien realmente sabe y tiene el conocimiento de lo que debe ser, a nuestro Dios. Esa es la invitación, iglesia, que cada uno pueda tener esta experiencia cercana con nuestro Señor. Permitirle que Él actúe en nosotros, que obre en nosotros, que Él transforme nuestra vida y que pueda sembrar en nosotros de su palabra, de su propósito, para que podamos conocerle y poder experimentar un cambio verdadero. Quiero invitarles a orar para que podamos todos tener esta experiencia y también transmitirla a otras personas que puedan vivirlo y poder compartir estos momentos con el Señor. Vamos a orar. Señor Dios, te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por este tiempo con la iglesia, con mis hermanos, con mis amigos. Primero que nada, Señor, te pido que les bendigas, sigas abriendo puertas, que sigas proveyéndole todo lo necesario. Dios amado, pero que por sobre todas las cosas, cada uno pueda tener una experiencia como la tuvo esta mujer, de cercanía contigo, de conocimiento, donde se puedan romper todas esas estructuras, todos esos moldes que traemos, todas esas ideas preconcebidas, y donde podamos tener un encuentro cercano y podamos experimentar quién eres tú. Confronta, Señor, nuestra situación, revela lo que no te agrada, lo que está mal, lo que impide tener un encuentro contigo y poder conocerte más. Y que podamos nosotros, Señor, ser transformados según como tú quieras y ser ese olor fragante ante tu presencia en todos los lugares. Que podamos, Señor, pasar este proceso de conocimiento, llegar a la plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo, el varón perfecto. Que podamos tener una relación tal cual contigo, que no se vea nada de nosotros, sino todo de ti, Señor. Y que podamos confiadamente decir que te conocemos y que tú actúas en nosotros y que somos fieles servidores y que te adoramos en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Bendice la iglesia. Bendice a mis hermanos, Señor, en todas partes, donde quiera que estén. Amén y amén. Señor les bendiga, iglesia.